Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos desde Marte. Este, Hemos hecho aquí un invernadero, construido un invernadero y hemos sembrado algunas plantas para ir poco a poco llenando de vida a nuestro nuevo vividero que será el planeta Marte. Bueno, continuamos en el día de hoy con más ejemplos sobre el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los máximos y mínimos absolutos de una función de varias variables sujeta a una condición dada por una ecuación g de x y igual a k. Vamos entonces con el primer ejemplo. Determine los máximos y mínimos absolutos de f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado sujeta a la condición x por y igual a 1. Esta es una condición sobre las variables x y. Hay que tener aquí en cuenta una condición, una observación, y es que el gráfico de esta condición, x por y igual a 1 en el plano R2, digamos si despejamos, aquí ambos x y y tienen que ser diferentes de 0 para que el producto sea igual a 1, ¿no? Si despejamos a y, nos queda de que y es igual a 1 sobre x. Queremos graficar entonces y igual a 1 sobre x en R2, en el plano R2. Miren que consiste de dos curvas. Para el caso de que x sea mayor que 0 será esta curva, y para el caso en que x sea menor que 0 vamos a obtener esta otra curva. ¿Qué es lo que pasa? Pues de que con esta condición la curva no es limitada, no es acotada. Recordemos lo que vimos en un video anterior de que si una función f era continua en un subconjunto cerrado y acotado, siempre va a existir el máximo absoluto y siempre va a existir el mínimo absoluto. Pero ¿qué es lo que pasa con este conjunto ahora donde nos vamos a restringir? Pues ya ese conjunto no es acotado, no es limitado, pues él se extiende hacia infinito. ¿Qué podría pasar? De que nuestra función, no va a tener o máximo, o puede que no tenga mínimo absoluto, pues no satisface las condiciones de aquel teorema. En este caso, de que el conjunto en donde nos vamos a restringir no es acotado. Si vemos aquí en la figura de este lado, este es el gráfico de nuestra función. Aquí estoy dibujando nuevamente la curva o las curvas dadas por la condición x por y igual a 1. Miren que se encuentran en el plano XY. Por lo menos aquí con el gráfico podemos ver de que cuando le aplicamos la función f a los puntos que están sobre esta curva, lo que obtenemos es esta curva de aquí. Si le aplicamos f a este punto, a estos puntos, este punto, este punto, este punto, este punto, y lo graficamos, lo que obtenemos son los puntos que están sobre esta curva. Y para esta parte de allá atrás, cuando le aplicamos la función a cada uno de los puntos de esta curva, obtenemos la curva esta que se encuentra aquí. Este es el gráfico de nuestra función. Y bueno, miren que aquí podemos ver de que en este punto, bueno, cuando le aplicamos la función a este punto, obtenemos este de aquí. Miren que ese punto es el que se ve que queda por debajo de todos los puntos sobre esta curva. Y también en la parte de allá atrás, en este punto, cuando le aplicamos la función, nos queda algo por aquí. Y si se dan cuenta, ese es el punto más bajo también de esta curva. Entonces, la función f tendrá un mínimo, ¿sí?, en estos dos puntos, pero no va a tener máximo absoluto porque esta curva, esto se extiende hacia infinito para arriba, esto de este lado también, esto de aquel lado se extiende hacia infinito y eso también se extiende hacia infinito, y así no vamos a obtener un valor superior a todos los demás. Entonces, este es un caso en que, como la condición no es una curva acotada, posiblemente en este caso, o mejor en este caso, no vamos a obtener un máximo absoluto, pero bueno, utilizando el mínimo, el método de los multiplicadores de Lagrange, discúlpenme, vamos a probar de que esta función sí tiene un mínimo valor absoluto. Observe que, bueno, como les dije, aquí en este caso la condición g de x y va a ser igual a x por y, la constante k va a ser igual a 1, y aquí estas son las tres ecuaciones que nos indica el método de los multiplicadores de Lagrange. Derivada parcial de f con respecto a x igual a lambda por derivada parcial de g con respecto a x, esa será nuestra primera ecuación. Derivada parcial de f con respecto a y igual a lambda por derivada parcial de g con respecto a y.
y la condición x por y igual a 1. Verifique que esta es la derivada parcial de f con respecto a x, y es la derivada parcial de g con respecto a x, 2y es la derivada parcial de f con respecto a y x es la derivada parcial de g con respecto a y. Y así nos quedarían las tres ecuaciones utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces, primero, como les dije al principio, ni x ni y pueden ser 0, pues si x o y son 0, el producto es 0 y 0 no es igual a 1. Entonces podemos excluir los casos en que x o y sean 0, pues por esta tercera condición. Repito, esta condición de que o x o y no sean 0, eso nos ayuda a que si en algún determinado momento tenemos que dividir entre x y y, lo podemos hacer sin ningún problema. Porque ya desde el principio x y y son diferentes de 0 y no va a haber ningún problema como del tipo dividir entre 0. Bueno, entonces podemos suponer de que x y y son diferentes de 0. Si despejamos aquí a lambda de las ecuaciones 1 y 2, ¿qué nos queda de esta ecuación? Pues como podemos pasar a dividir entre y a esta ecuación, nos queda que lambda es igual a 2x sobre y. Y de esta expresión, como podemos pasar a dividir entre x, pues x es diferente de 0, nos queda que lambda es igual a 2y sobre x. ¿Qué vamos a hacer con esos dos valores de lambda obtenidos? Pues los vamos a igualar. Lambda de este lado es igual a este lambda. Nos queda de que 2xy sobre y, perdón, es igual a 2y sobre x. Ahora, ¿qué podemos hacer? Este x puede multiplicar de este lado, nos quedaría 2x cuadrado. Este y pasa a este lado, ahora a multiplicar también, quedaría 2y cuadrado. El 2 con el 2 se puede cancelar. Entonces lo que nos quedaría finalmente es x cuadrado es igual a y cuadrado. De ahí, si sacamos raíz cuadrada, recordemos que cuando sacamos raíz cuadrada tenemos que considerar las dos raíces, la positiva y la negativa. Si sacamos raíz cuadrada, nos queda, en ambos lados nos queda que x es igual a más o menos y. Podemos también sacar, digamos, considerar la posibilidad y igual a más o menos x, que pues es lo mismo que esta ecuación que está aquí. Yo me quedo con x igual a más o menos y. Bueno, entonces tenemos que considerar los dos casos en que x sea igual a y o x sea igual a menos y. ¿Qué pasa si x es igual a menos y? Si sustituimos x igual a menos y en esta ecuación, si x es igual a menos y, nos quedaría menos y al cuadrado es igual a 1. Pero menos y al cuadrado igual a 1, eso no tiene solución en el conjunto de los números. Porque esta parte nos quedaría un número mínimo sería 0, o mejor, máximo sería 0. De resto, si y es diferente de 0, esto siempre será negativo y nunca va a ser igual a 1. Por lo tanto, este caso lo excluimos, pues no satisface la tercera ecuación. ¿Qué podemos considerar? Entonces, el otro caso en que x es igual a y. Recordemos que estamos con estas dos posibilidades. X igual a y o x igual a menos y. El caso x igual a menos y lo excluimos por lo que ya mencioné y consideramos entonces o tomamos entonces x igual a y. Ahora sí, si x es igual a y en la tercera ecuación, si x es igual a y, nos queda y al cuadrado igual a 1. Las soluciones de y al cuadrado igual a 1 son más o menos 1 cuando sacamos la raíz en ambos lados. Nos queda de que y es igual a más o menos 1. Ahora, si y es igual a más o menos 1 y si x es igual a y, entonces sustituimos esos valores para encontrar los valores de x. Para el caso x igual a 1, obtenemos que y es igual a 1 también. Y para el caso y igual a menos 1, obtenemos que x es igual a menos 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos obtenidos? 2, 1,1 y el segundo es menos 1, menos 1. ¿Qué hacemos? Vamos a evaluar la función f obtenida en ambos puntos, en los puntos 1, 1 y menos 1, menos 1. Vamos a ver, recordar quién es f. En 1,1, ¿cuánto vale la función? 2.
1 más 1, 2. Y en menos 1 nos da también igual a 2. Pues menos 1 al cuadrado es 1. Y menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 también es igual a 2. En ambos casos nos dio el mismo valor y son las dos únicas posibilidades que tenemos. Pues el método de los multiplicadores de Lagrange solamente nos arrojó estos dos puntos. ¿Qué podemos hacer? Como tenemos que comparar con los valores, todos los valores obtenidos, tenemos un problema aquí, que fue el que les mencioné al principio, y es que tenemos el mismo valor. ¿Qué podemos hacer? Pues por el método de los multiplicadores de Lagrange sabemos de que S2 tiene que ser o máximo o tiene que ser mínimo de nuestra función. ¿Por qué? Pues en este caso con el multiplicadores de Lagrange ya hemos mostrado de que la curva de nivel, como les mencioné en el video anterior, la curva de nivel de nuestra función f y de esta condición dada por x por y igual a 1 solamente se tocan en un solo punto. Solamente se tocan en un solo punto y por lo tanto ya ese punto en donde se tocan tiene que ser el que queda o por encima o el que queda por debajo cuando le aplicamos la función a los puntos que se encuentran en la restricción. Por lo tanto, este 2 tiene que ser un máximo o tiene que ser un mínimo de nuestra función sujeta a la condición x por y igual a 1. ¿Cómo hacemos para determinar si 2 es el máximo o es el mínimo absoluto? Recordemos que pues, no tenemos que ver la gráfica de nuestra función, pues la gráfica ciertas veces es un poco engañosa, pues no tenemos la visión completamente de todo el gráfico, entonces no debemos confiarnos tanto en el gráfico, también que algunos graficadores presentan ciertos tipos de problemas, pero ya con este método 2, vamos a ver si es máximo o si es mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a escoger un punto cualquiera en esta curva, en nuestra condición. Pues yo quiero los máximos y mínimos de nuestra función en sujeta a la condición. Vamos a escoger cualquier punto que se encuentre sobre esta curva, por ejemplo, o sobre esta o sobre esta. Miren que 1,1 fue uno de los puntos que obtuvimos con el método de los multiplicadores de Lagrange y menos 1, menos 1 fue el otro punto, como se refleja acá en R3, y es donde obtenemos el mínimo. Como les dije, pues no tenemos que ver el gráfico, simplemente estamos confirmando, por decirlo así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a escoger un punto cualquiera sobre esta curva. ¿Cuál de los puntos o cuál punto podría escoger? Miren que la condición es x por y es igual a 1. Entonces, el punto x, y tiene que ser tal que cuando yo multiplique x por y, tiene que darme 1. ¿Cuál podría ser? Pues, bueno, si x es igual a 3, ¿cuál tendría que ser el valor de y tal que x, y satisfaga esta condición? Pues y tiene que ser igual a 1/3. 3 por 1/3 es igual a 1, por lo tanto 3, 1/3 se encuentra en esa curva, es este puntico por aquí, digamos. Se encuentra sobre esa curva y vamos a ver qué nos da la función f cuando la evaluamos en 3,1/3. Si nos queda superior a 2, ya nos da indicios de que este 2 tiene que ser un mínimo o tiene que ser el mínimo absoluto de nuestra función. Si la función evaluada en 3,1/3 nos da menor que 2, entonces ahí ese 2 ya tendremos indicios de que ese 2 será un máximo. Pues estamos encontrando valores de la función menores en puntos que se encuentran sobre la condición. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos da la función f en ese punto que se encuentra sobre la curva, 3,1/3. Y eso nos da 82/9. Miren que este valor es mucho mayor que 2. Eso da mucho más, un poquito más que 9. Es mayor que 2. Podemos también probar o mostrar. Escogí un puntico de este lado. Escoja también ahora un punto sobre este lado de acá. Por ejemplo, digamos 1/3,3 es este puntico y verifique que va a dar
Lo mismo nuestra función en ese punto o en cualquier otro punto. Digamos, ¿cuáles otros puntos puedes coger sobre esta curva? Digamos este de aquí, que sería, si x es igual a 4, y tiene que ser igual a un cuarto. Para este de acá, x sería un cuarto, y tendría que ser 4. Y así se darán cuenta de que nuestra función f tiene un mínimo en el punto 1,1, que también lo satisface el punto menos 1,-1. En ambos casos es igual a 2 la función. Entonces, así podemos concluir de que nuestra función f tiene un mínimo absoluto en 1,1 y en menos 1,-1, y ese mínimo absoluto es igual a 2 cuando nos restringimos a la condición x por y igual a 1. Finalmente yo dejaré estos ejercicios, todos ejercicios de aplicación, son 3. Cada uno de ellos son ejercicios de aplicación para que usted aplique la teoría dada en el día de hoy, en el video de hoy y en el video anterior, utilizando los métodos de multiplicadores de Lagrange. Pueden pausar el video y ahí escribirlos y realizar en sus casas para practicar esta parte que vimos el día de hoy. Nos veremos entonces en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.